Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase para cuarto de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre las hambrunas y la peste y el comienzo del fin de la Edad Media. Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Muy bien, entonces hoy vamos a comenzar hablando justamente sobre estos fenómenos que le van a dar inicio a este fin de la Edad Media. Bien, y entre ellos vamos a ver sobre esta pequeña edad de hielo. Vamos a hablar sobre las hambrunas que han ocurrido durante este tiempo, el origen de la ya famosa peste negra y obviamente cómo se va a desarrollar por toda Europa. Entonces vamos entrando en materia. Primero quedar en algo importante, a pesar de todos los avances culturales, económicos y que habían existido, ¿verdad? Durante toda esta época anterior, ¿verdad? Que vimos cómo la cultura cambió, cómo la economía mejoró de alguna manera, cómo el feudalismo se convirtió en el nuevo sistema político. Los conflictos no iban a cesar en Europa y dos crisis iban a llegar a marcar y romper ese equilibrio para acabar y preparar el fin de la Edad Media. Entonces hablemos de la pequeña edad de hielo. Desde el año 900 se había vivido este llamado óptimo climático medieval o periodo cálido medieval. Un periodo que posibilitó un buen rendimiento en las cosechas, bien, que lo podemos ver acá, bien, Medieval Warm Period, bien, que se va a desarrollar, como les dije, más o menos desde el 900 hasta más o menos el 1300, y desde ahí entonces va a decaer. Un buen tiempo para hacer cosechas, para la agricultura, lo que posibilitó que los feudos prosperaran. Pero ya ha llegado el 1300 en este momento, en donde dice Little Ice Age, bien, comenzó este cambio climático importante que va a continuar incluso hasta mediados del siglo XIX, es decir, pasar a la edad moderna y un poco más, al que se denomina la pequeña edad de hielo o pequeña glaciación. Como podemos ver en este paisaje de acá, las temperaturas van a bajar lo suficiente como para dejar varias regiones, ¿verdad?, con nieve, etcétera, etcétera, incluso ríos congelados, como podemos verlos ahí. La causa más probable de esto ha sido la disminución de la actividad solar, bien, y la actividad volcánica. ¿Qué tendría que ver aquí la actividad volcánica? Es esto de acá, bien, lo que son las erupciones volcánicas que arrojan cenizas al aire y que se convierten en una especie de película que evita que el calor solar llegue hasta la superficie. Algo similar pasó, por ejemplo, hace, si mal no recuerdo, unos 4 años, más o menos por el año 2018-2019, que hubo una erupción volcánica en Perú y las cenizas llegaron incluso hasta la ciudad de La Paz. Ese día fue un día muy frío en todo el altiplano y se sintió igualmente aquí en la ciudad de La Paz. Si mal no recuerdo, el volcán Ubinas. Esta pequeña edad de hielo va a significar que el descenso de la temperatura, ¿pero en qué? En 1 grado centígrado, 1 grado menos de la temperatura habitual. Ahora ustedes dirán, es muy poquito, pero este pequeño descenso, ¿verdad?, ¿qué causó? Fuertes lluvias, bien, además va a congelar algunos ríos, como vimos en la imagen de antes, tormentas en el mar que obviamente van a dañar la pesca y también las playas, y periodos de sequía seguidos a estas épocas de lluvia. Bien, todo esto ¿qué va a hacer? Va a afectar obviamente la agricultura y va a disminuir la producción. Y eso va a desencadenar lo que veremos ahora, las hambrunas. Bien, uno de esos efectos va a ser esta hambruna de 1315 a 1317. Allí podemos ver una imagen muy, muy terrible de estas hambrunas, donde incluso la gente se lanza a comer a veces los perros. Bien, son épocas, las hambrunas son épocas terribles. Bien, que espero que no vivan ustedes, pero viendo las cuestiones, vamos a ver ahorita que es posible que sí. Aunque las hambrunas regionales en esa época eran frecuentes, bien, entre estos años se acentuaron por estos cambios climatológicos. Estas lluvias continuas no van a permitir secar el forraje que se utiliza para que los animales coman en invierno. Van a destruir las cosechas, como se ve acá, con cosechas inundadas. Obviamente, si se riega demasiado algo, se llena de demasiada agua, las raíces se pudren, las plantas mueren, etcétera, etcétera.
La sal que se usaba para conservar carne, bien, se evaporó con tanta agua que cayó, bien. Y en general la humedad dañó básicamente cualquier tipo de cosecha. El precio del trigo y la sal se incrementaron, fíjense, hasta en un 320%. Los graneros, donde se reservaba, ¿verdad?, todo el trigo acumulado, estaban únicamente a disposición de la nobleza, por lo que quienes más lo sufrían obviamente eran los campesinos, que no tenían acceso a esos graneros. Mientras estas lluvias van a continuar, incluso van a acrecentarse, se va a hacer una costumbre sacrificar animales de tiro como los caballos, mulas, etcétera, o incluso lo que consideramos ahora mascotas como perros, gatos, etcétera. Bien, el grano de siembra, también el que se utilizaba para que la siguiente época de siembra se pudiera volver a cultivar, igual se lo sacrificó. Se abandonaba a muchos niños y niñas, bien, en los bosques, y de ahí sale este cuento alemán, ¿verdad?, de Hansel y Gretel. Si lo conocen, yo no lo conocía antes, pero bueno, y luego me informé un poquito. Muchos ancianos incluso se sacrificaban por su familia y se dejaban morir. Y incluso se dio casos de canibalismo. Las enfermedades van a proliferar, obviamente, gracias al debilitamiento de las poblaciones. Enfermedades como neumonía, bronquitis, tuberculosis van a aparecer. Bien, y obviamente van a infectar a mucha gente. Entre un 10 al 25% de las poblaciones de las ciudades y pueblos van a fallecer, bien, y se tardó más o menos unos 5 o 8 años en regresar al mismo nivel de cosechas. Esta es una imagen que muestra más o menos lo que el hambre sería, basado obviamente en una pequeña descripción bíblica de un león con alas y una cola de escorpión más o menos, bien, y esa cola que devoraba a los seres humanos, bien, se le denominó el hambre, bien, se puede ver cómo se lo relaciona con la muerte, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? La iglesia y los gobiernos feudales pues van a perder prestigio debido a todo esto. Bien, sí, claro, en cierto momento va a volver la hambruna, ya no va a estar presente, pero las consecuencias van a ser a largo plazo, especialmente para la iglesia y los señores feudales, como yo les decía. ¿Por qué? Porque no van a poder reaccionar ante esta crisis, no van a poder hacer nada, y por lo tanto, bien, van a quedar en desprestigio, porque se supone en verdad que algo tienen que hacer tanto los gobernantes como los intermediarios con Dios. Para algo son gobernantes e intermediarios con Dios. Pero no pudieron hacer nada, obviamente, ¿verdad? Porque eso no está en manos de ninguno de ellos. Y aquí ahora sí vamos a hablar de la peste negra. ¿Qué era la peste negra? La peste negra es una enfermedad bacteriana muy contagiosa. Bien, si no se trata adecuadamente, bien, generalmente desencadena la muerte. Bien, de acá, esta pequeña bacteria, sería la Yersinia pestis, causante de la peste negra. Aunque su origen aún es desconocido, la mayoría de hipótesis indican que tiene procedencia asiática. Bien, también se dice que podría ser africana, porque hay algunos lugares donde todavía, bueno, existe la peste negra y es muy antigua. Ahora, ¿por qué se señala generalmente a China o a India como algunos de los focos importantes de esta infección? Se puede hacer un rastreo justamente de estas bacterias, bien, y viendo qué cantidad y diversidad de las mismas hay en una región, se puede saber dónde más o menos se originó. Donde hay mucha más variedad, obviamente, es donde probablemente se originó y donde se pudo esparcir inicialmente. Donde hay menos, obviamente no se habría originado ahí. ¿Por qué? Porque habría una única cepa, sería básicamente una extranjera que habría llegado ahí y hubiera colonizado, no hubiera podido diversificarse demasiado. Entonces por eso se cree que inició en lugares como China o India. La Yersinia pestis es una bacteria endémica de las ratas, es decir, que ellas la tienen, generalmente es una enfermedad que ellas tienen casi así muy común, como para nosotros fuera común tener gripe, algo así, bien. Y es transmitida por estas pulguitas, estos bichitos, bien, que te pican y se alimentan de tu sangre, bien. Pero en ese caso se alimentaban de la sangre de las ratas. Obviamente lo que pasaba era que la pulga, al alimentarse de la sangre del roedor, que no solamente eran ratas, sino que también podían ser ardillas, castores, etcétera, etcétera, bien, del ratón enfermo ya, bien,
transportaba la bacteria y la llevaba a un huésped nuevo, bien, sea cual sea. Y en algunos casos, bien, de la rata muerta, bien, obviamente ya no tiene dónde, de dónde alimentarse, pues puede pasar al más cercano, que puede ser un ser humano. ¿Y por qué? Pues porque en ese tiempo las ratas convivían cerca de los seres humanos, bien, el salto se hacía mucho más probable. Tanto en áreas rurales como en ciudades se vivía así, fíjense, los animalitos dentro de la casa, bien, y ahí al lado o encima dormía la gente, comía la gente, cocinaba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era muy probable que por ahí pudiera haber algún animalito extra, como un ratón, una rata, una ardilla, etcétera, etcétera, que pudiera pasarles la enfermedad. Incluso podía infectarse a algunos animales domésticos como los perros o los gatos, y que estos albergaran las pulgas que luego le pasaran la enfermedad a los seres humanos. La persona picada por la pulga obviamente ya está infectada por la bacteria y incuba más o menos 2 a 7 días, bien, antes de que se manifieste la enfermedad. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta. Ahora, también antes, debido a que se incubó en ese tiempo en mucha gente, bien, y esto es algo importante también para lo que estamos pasando ahora, bien, ojo también, el hecho de vivir junto a animales a veces suele ser desencadenante de enfermedades importantes y de pandemias como las que ahora vivimos, o por lo menos epidemias, bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Como mucha gente se infectó, bueno, no se nota por este detallito, pero como mucha gente se infecta, bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que está pasando ahora con el coronavirus, ¿bien? Mucha gente infectada, el virus básicamente se va reproduciendo tan rápido, bueno, en este caso la bacteria se reproduce tan rápido y en tantos cuerpos, que logra hacer mutaciones para poder evolucionar, ¿bien? Y hacerse más, adaptarse mejor a su medio, ¿bien? Entonces, con el tiempo, ¿bien?, que en realidad no fue mucho porque rápidamente se infectó mucha gente, se convirtió en una enfermedad ya no transmisible solamente por las pulgas, bien, que llevaban las ratas o los roedores, sino que se va a volver una enfermedad que se transmite por el aire, bien, y eso es debido a esta llamada peste neumónica, bien, que vamos a ver más adelante. La enfermedad se va a manifestar con lo siguiente: fiebre alta, más de 40 grados, sangrado por orificios que pueden ser todos, boca, nariz, ojos, ano, etcétera, etcétera, y una sed aguda. Pero a eso se van a sumar sus características más importantes. La primera, bien, las manchas negras y la gangrena, bien, que es la característica de la llamada peste septicémica, que básicamente es cuando la bacteria va a contaminar la sangre, bien, y se va a trasladar a todas partes del cuerpo y básicamente va a empezar a matar a los tejidos. Esta parte de aquí, esto que ven, una mano ennegrecida, es básicamente una mano muerta ya. Ese tejido está muerto, ya no tiene vida y va a seguir contaminando el resto del cuerpo, así que obviamente va a haber muerte. Luego están también los bubones negros, bien, se les llama bubones, estos bultos inflamados que podemos ver aquí, bien, en los ganglios linfáticos, bien, si han estudiado hace tiempo seguramente han debido estudiar el sistema circulatorio y el sistema linfático. Bueno, no estoy seguro si es un sistema, pero bien, es parte también de este sistema que abastece a la sangre, bien, de linfocitos o células blancas, bien. Estos glóbulos blancos o células blancas, bien, son los que se encargan básicamente de atacar a las bacterias, virus, etcétera, etcétera. Cuando se inflaman estos ganglios linfáticos, el sistema está cayendo básicamente por completo. Bien, el sistema de defensas de nuestro cuerpo está básicamente siendo atacado muy, muy fuertemente. Y por eso se le llama esta peste, por los bubones, peste bubónica. Además que cuando reventabas uno de estos salía un líquido negro por la necrosis, justamente, bueno, por la muerte de los tejidos que había en los ganglios. Y finalmente uno de los más terribles, no se nota aquí, pero ahorita lo van a ver, la tos con sangre. Bien, la tos con sangre era ya la marca de que ibas a morir pronto, bien. Es la marca de la peste pulmonar o peste neumónica, bien, que indica que la bacteria ha mutado, bien, y ahora se propaga de forma por el aire, y en esos casos
Bien, y vamos a ver más adelante, la muerte era mucho más rápida. Ahora, en el año 1347 en Cafa, bien, se va a tener la primera constancia de la aparición de la peste y de su registro, además del registro de la primera guerra bacteriológica, porque esta región de Cafa, aquí en el Mar Negro, bien, ahora está en la región de Ucrania. ¿Qué es lo que sucedió? Los mongoles estaban invadiendo la ciudad, ¿bien? ¿Y qué es lo que hicieron para debilitar a la gente de adentro? Pues arrojaron cadáveres, ¿bien?, de sus propias tropas. Bien, los que habían muerto con peste de los propios mongoles cortaron sus cadáveres y los arrojaron dentro de la ciudad para que la enfermedad se transmitiera y debilitar a los defensores. Ahora, van a tener éxito. No del todo. ¿Por qué? Porque no van a lograr invadir la ciudad, porque ellos mismos ya estaban completamente diezmados por la peste. Pero sí van a lograr pasarles la enfermedad. Y los comerciantes y habitantes de la ciudad que viajaban usualmente entre la región y Italia, van a viajar hasta Italia y van a llevar consigo obviamente a las ratas, bien, y a las pulgas que llevaban la enfermedad. Y ahora sí vemos cómo ocurre ahora sí la peste negra en Europa. Bien, las condiciones sociales, económicas, políticas y religiosas van a hacer que esto sea todavía peor de lo que hubiera sido en otras épocas, como ahora, por ejemplo. Ahora tenemos más conocimiento y ya no vamos a cometer, yo creo, tantos errores, aunque vamos a ver que sí se están repitiendo muchos. ¿A qué me refiero con eso? Esta cultura que se tenía en ese tiempo tan centrada en la religión no permitió que Europa desarrollara un pensamiento científico, es decir, de experimentación, de análisis, etcétera, etcétera, y por lo tanto no se pudiera ni siquiera combatir o diagnosticar la enfermedad. Algo que está pasando también ahora. ¿Por qué? Porque al no desarrollar este pensamiento científico, hay mucha gente que se opone a las vacunas, que da explicaciones muy tontas, bien, o que se opone a medidas tan básicas como el uso de la mascarilla, que, por cierto, en eso nos están ganando incluso la gente de la Edad Media, porque hay gente ahora que se rehúsa a usar mascarilla, pero por lo menos en esa época los doctores de la peste sabían que había que de alguna manera protegerse, bien, de lo que exhalaban los enfermos. La gran hambruna, bien, que había dejado hasta 2 generaciones de personas afectadas por la escasez de alimentos y con posibles enfermedades de base. Ya les decía, ¿verdad? Baja de defensas. Especialmente esas 2 generaciones habrían quedado afectadas, bien, por enfermedades, etcétera, etcétera, y habrían sido mucho más propensas a recibir otras enfermedades. Algo que pasa ahora, pero ya no tanto por hambrunas, sino más bien, 1, por la mala alimentación que tenemos, y 2, también por el estrés que a veces nos afecta en la sociedad actual, ¿bien? Y eso a veces nos lleva a enfermarnos más fácilmente. Los gobiernos feudales de la época, ¿en qué se centraban? En defender más que otra cosa y en autoabastecerse. Por lo tanto, muy poca o ninguna investigación se hacía sobre enfermedades, etcétera, etcétera. Recuerden que Europa, a lo menos, no estaba centrada en educar a la mayoría. Por lo menos el Islam y parte de lo que es una pequeña parte, ¿verdad?, de el Imperio Bizantino, sí tenían cierta esa tradición de Grecia, etcétera, etcétera. Igualmente los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero como también sucede ahora, ¿verdad?, muchos de los reyes, bien, y de los señores feudales ni tenían la posibilidad de hacerlo, y algunos no tenían ni el interés. Claro ejemplo de la actualidad, por ejemplo, estos 2 personajes impresentables como Trump y Bolsonaro, que eran totalmente personas que negaban incluso la pandemia, bien, y se negaban a usar las mascarillas, decían que esto solo era una gripeciña que iba a pasar rapidinho, y luego, bueno, ya ven el desastre que están en sus países. La base económica en muchas ciudades en esa época era el comercio, bien, y eso fue lo que también transmitió la enfermedad por toda Europa. Algo que también pasa en nuestras ciudades, bien, y muy probablemente han sido los verdaderos focos de infección, ¿verdad? Ir al mercado a comprar, claro que es algo que necesitamos hacer, incluso a vender, pero muy probablemente ahí es también donde la enfermedad, la actual, el coronavirus, se transmitió mucho más fácilmente. También hay algunas pruebas que apuntan a que las supersticiones que había en ese tiempo sobre los gatos, bien, y especialmente los gatos negros, al relacionarlos con el demonio, habrían ayudado a que como los exterminaban, los mataban a los gatitos, bien,
pues las ratas proliferarán mucho más fácilmente. ¿Qué tiene que ver eso con los murciélaguitos? Bien, es que estamos rompiendo órdenes y equilibrios naturales. Bien, al matar, por ejemplo, al depredador de un cierto animal, en matarlos así en masa, bien, ¿qué es lo que hacemos? Que este prolifere y con él sus enfermedades. Bien, eso es un desequilibrio natural y pasa en muchas partes. ¿Qué es lo que pasó con los murciélagos? Bien, no matamos a su depredador, pero les quitamos su hogar. Al barrer los bosques y dejarlos sin lugares donde vivir, pues los murciélaguitos tuvieron que acercarse cada vez más y más a las ciudades. Probablemente de ahí es que empezó, no necesariamente en lo que es etcétera, yo qué sé, los mercados donde se los comían, que sí, puede ser, es muy probable, bien, pero también es debido a esta depredación que hacemos a sus hábitats. Y si han visto, por ejemplo, la película Contagio, bien, se muestra justamente cómo se hace esto, cómo pasa a veces un virus de un animalito como los murciélagos a los cerdos, de los cerdos a los humanos, etcétera, etcétera. Ahora, volvamos a cómo se desarrolló en Europa. Bien, los barcos procedentes de Jaffa a veces llegaban incluso con toda la tripulación ya muerta. Bien, imagínense un barco lleno de muertos. Por eso la imagen de la muerte se va a hacer muy famosa en esa época. El manejo de estos cadáveres y de las ratas, que es lo que va a hacer, va a esparcir todavía más la peste. Los registros indican más o menos, por ejemplo, que en el primer mes en Florencia, una ciudad de Italia, acá, bien, van a morir 100.000 personas. En Marsella, en la región de Francia, van a morir hasta 50.000. En regiones como en Londres, bien, en Inglaterra, van a ver morir al 35 a 40% de sus habitantes. Imagínense que el 35-40% de los habitantes, eso es como que se muera, yo que sé, casi la mitad de una ciudad. Bien. Ahora, similar panorama van a vivir todas las ciudades europeas. Aquí tenemos un pequeño mapa que nos muestra justamente bien cómo van a llegar aquí a Jaffa, bien, por primera vez. Bueno, lo que se tiene registro, obviamente es muy dudoso que simplemente la peste haya aparecido en ese lugar y de ahí hubiera aparecido. No, seguramente la peste ya estaba en otras personas, en otras partes más que vinieron por acá, por este otro lado, por acá, etcétera, etcétera, y no necesariamente por las rutas de siempre. Pero esta es la ruta que tenemos documentada. Bien, ahora, lo importante es que el comercio que hubo justamente entre todos estos puertos llevó a la peste a todos estos lugares, y por eso pueden ver, ¿verdad?, la mancha primero roja, ¿verdad?, de donde empieza, ¿verdad?, más o menos 1347, la mancha rosadita, que es ya la de 1348, bien, y las azules ya para 1349. Bien, solo algunos lugares, como por ejemplo Polonia y otras ciudades como Milán, etcétera, etcétera, van a salvarse. La mayoría, ¿por qué? Porque van a aplicar una especie de muro, bien, a través del cual no se permite entrar ni salir a nadie. Básicamente lo que se hacía aquí, ¿verdad?, como una cuarentena total en toda la ciudad, ¿bien? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Si han intentado salir de viaje durante esas épocas. Yo me acuerdo que me fui al campo y quisimos pasar por la región de Biacha, ¿bien? Pero no nos dejaron porque estaba justamente en cuarentena rígida y se cerraron todos los accesos. Y en parte, claro, eso los protegía. Así que no es cualquier cosa eso de, ay, cuarentena rígida no sirve para nada. No es cierto. Eso tiene sus bases. Ocurrió en estas épocas y todas estas regiones, ¿verdad?, que están en verde, utilizaron esa estrategia y no se contagiaron, no hubieron muertes. Ahora, ¿cómo se hacía el tratamiento en la época? Como había desconocimiento, pues se atribuyó la peste a causas muy variadas. Que se corrompió el aire, que los planetas se alinearon, ¡ay, que era castigo de Dios! La más común, seguramente. Y incluso aquí podemos ver en algunos grabados cómo se hace alusión, por ejemplo, al jinete de la muerte, ¿verdad?, que es el que sale en el Apocalipsis. Bien, obviamente no tenía nada que ver con eso, simplemente que no entendíamos cómo funcionaban las enfermedades, cosa que ahora sí hacemos. Bien, como ya se los expliqué, básicamente era una bacteria. Ahora, como no había conocimiento, pues los tratamientos no eran adecuados. Bien, el símbolo más claro de ellos eran los doctores de la peste, ¿verdad? Con esa máscara con cara de cuervo, con pico de cuervo.
Estos doctores, ¿qué es lo que hacían? Bien, llevaban estos trajes protectores que incluían esta mascarita, donde en el pico, bien, en esta punta, bien, se colocaban hierbas aromáticas. Esas hierbas aromáticas se supone, bien, de cierta manera, que evitaban que la persona se infectara con el aire corrupto, bien, no olía ese aire y se purificaba mediante estas hierbas, etcétera, etcétera. Fíjense que ya aquí había una especie de idea de evitar, bien, respirar lo mismo que el enfermo. Bien, entonces, si la gente de la Edad Media ya sabía esto y lo entendía, ¿por qué demonios hay gente que todavía se rehúsa a usar mascarilla? El doctor de la peste, ¿qué es lo que solía hacer? Tampoco es que era un genio, bien. Hacían cirugías para quitarle aquí, como pueden ver, los bubones que salían en el cuello, en las axilas, en la ingle, etcétera, etcétera. Se purgaba al enfermo, es decir, se le producía la diarrea y el vómito. Se le aplicaba pomadas caseras, que en algún caso podían, yo que sé, aliviar la picazón, el dolor, etcétera, etcétera. Y se le hacía beber muchas cosas, entre ellas orines, algunas cosas, algunos preparados por el propio doctor, o se le hacían sangrías con sanguijuelas, etcétera, etcétera. Bien, entonces fíjense que no había ningún atisbo de análisis científico en esto. Los tratamientos obviamente eran ineficaces. Si alguno de estos pacientes sobrevivía era porque su sistema inmunológico era muy fuerte. Bien, que sí hubieron gente que sobrevivieron, muchos con secuelas. Pero de que hubo gente que sobrevivió, hubo gente que sobrevivió. Bien, por eso ahora también hay gente que a veces se enferma, bien, pero sale adelante sin ningún otro problema. Algunos con problemas, otros no, otros que ni siquiera parece que se enferman, ¿verdad? Es lo mismo, ¿ven? Pasó lo mismo. Hubo gente que se enfermó, no dijo que se enfermó el 100% de la gente, ¿bien? Pero sí murió mucha gente. También se purificaba, por ejemplo, los lugares, ¿verdad? Las habitaciones quemando hierbas aromáticas o azufre. Nada útil. Lo único que más o menos era útil era quemar la ropa y utensilios de los muertos. ¿Por qué? Porque ahí podían estar también todavía las pulgas que transmitían la enfermedad y por lo tanto era mejor obviamente al quemarlas para matarlas. No sé si se acuerdan. Bueno, eso era con piojos. ¿Se acuerdan que a Bart Simpson, verdad, a Bart y a Lisa les quemaron la ropa cuando los descubrieron piojos? Bien, bueno, algo así, bien. Para evitar la enfermedad, pues se quema la ropa. El peor año de todos fue el año 1348 en Europa. Al final de todo esto se registraron más o menos 40 a 60 millones de muertes. No miles, no cientos de miles, millones de muertes. Eso significa 1000 multiplicado por 1000. Bien, imagínense, eso es 1.000.000. Ahora, 40 o 60 millones de muertes es como matar a Bolivia 6 veces, a toda Bolivia 6 veces. Ahora, con esto se dice que 1/3 de la población europea murió durante esa enfermedad. Ahora, eso solo es Europa. ¿Qué hay de Asia? En Asia habría matado hasta unos 25 millones de personas aproximadamente, con lo que se tiene un estimado mundial hasta 1351 de 70 millones de muertes o más. Bien. Imaginemos que sumamos los 35 con los 25 millones de muertes, unas 60 millones de muertes, mucho más tal vez. Bien. La peste negra no va a desaparecer, ojo. Bien. Sí, durante esa época se va a atenuar, pero se va a seguir repitiendo en varias oleadas hasta 1490 y en la actualidad de hecho todavía hay algunos países que reportan la peste, como podemos ver en este mapa. Bien, entre los cuales está Bolivia. La peste no ha sido erradicada aún. ¿Qué consecuencias va a traer? La ignorancia va a llevar incluso a que se culpe a los extranjeros por la peste. Esto también, los pogromos que se hizo contra los judíos, en los cuales incluso a los médicos judíos se los quemó vivos acusándolos de haber envenenado pozos y etcétera, etcétera. Bien, estos judíos fueron expulsados en los mejores de los casos, aislados o incluso linchados en masa, como se puede ver en este dibujo. Los millones de muertes van a socavar aún más la autoridad de los señores feudales y de la iglesia, bien, porque obviamente los señores feudales, como se puede ver aquí, no eran inmunes a la peste, bien, y no pudieron hacer nada para frenarla.
La iglesia, que se supone que iba a protegerlos a todos por la voluntad y gracia de Dios, no pudo hacer nada, porque obviamente no podía hacer nada la iglesia contra la enfermedad. Bien. Y finalmente, tanta muerte también trajo problemas productivos, aunque también en algunos casos muchos nobles y burgueses van a heredar grandes fortunas porque sus parientes habrán muerto. Esta imagen, bien, que muestra a la muerte triunfante, bien, con su corona de triunfo, bien, es tal vez una de las más reproducidas en el mundo, ¿verdad? Cuando se intenta hablar de la muerte. Y es justamente lo que ocurrió en esta época, bien, la muerte ganando por sobre todos y generando una de las crisis más grandes que van a existir en esta época. Bueno, con eso terminamos. No se olviden traer preguntas o correcciones para la clase en vivo. Bien, yo me despido. No se olviden, ¿verdad? Las tareitas, el mapa mental, el análisis de las noticias, que vamos a ir trabajando con ellos. Bien, nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao, chao.